Hello, my name is Jenny del Carmen Rivera Ruiz. I am 20 years old. I live in Sahagún, Córdoba. And I study a bachelor's degree in foreign language with an emphasis in English at UNA. Bueno, el día de hoy les vengo a explicar un ejercicio sobre métodos para probar la validez de un argumento, específicamente sobre posiciones y tablas de verdad. Esto es del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Bueno, para realizar este ejercicio nos decía que deberíamos escoger una letra. Yo escogí la letra C, así como se muestra en la diapositiva. Y esa letra nos da la siguiente descripción. Nos encontramos con tres preposiciones simples, que son R, S y T, las cuales nos dicen: R, la inteligencia artificial, IA detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. La S nos habla que la IA puede mejorar la presión en la detección de virus. Y la T nos dice que la IA identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Como nos damos cuenta, ahí nos da el lenguaje simbólico. Bueno, antes de continuar explicando el ejercicio, cabe mencionar unos datos importantes como vemos en esta segunda diapositiva, el cual nos dice que tanto la letra R como la S y la T son llamadas preposiciones simples. Y cuando nos vamos al lenguaje simbólico nos damos cuenta que existen conectores lógicos, el cual es negación, la disyunción y la condicional. Como vemos aquí en esta diapositiva, que la negación sería un no, la disyunción sería una o y el condicional se puede traducir como sí, entonces o por lo tanto. Bueno, después de aclarar esos datos importantes, nos vamos al siguiente punto, el cual nos pide que escribamos la preposición compuesta del lenguaje simbólico a un lenguaje natural, como nos muestra la diapositiva. Aquí tenemos el lenguaje simbólico. Lo que vamos a hacer para pasarlo al lenguaje natural es unir las preposiciones simples con los conectores lógicos, por lo que nos da un resultado de lo siguiente. La inteligencia artificial no, ahí tenemos el primer conector lógico que es la negación, detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. O segundo conector, que es la disyunción, mejora la precisión en la detección de virus. Por lo tanto, tenemos el tercer conector, que es el condicional, identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad, y así es como queda el lenguaje natural. Bueno, continuando nos damos cuenta que el ejercicio nos pide que generemos una tabla de verdad. Como observamos aquí en la diapositiva, ¿cómo se genera una tabla de verdad? Bueno, mirando la diapositiva nos damos cuenta que primero, para saber cuáles son las filas que debe tener esta tabla, acudimos a una operación, específicamente una potencia, que es 2 a la n, como se observa aquí, esta potencia que tenemos aquí, donde n significa el número de preposiciones simples que tenemos en nuestro lenguaje simbólico. Ya teniendo nuestro lenguaje simbólico aquí, nos damos cuenta que tenemos tres preposiciones simples, que son la R, la S y la T. Entonces nos daría la potencia de 2 elevado a la 3, que eso nos da como resultado 8, porque 2 por 2 por 2 es 8. Entonces 8 filas son las que va a contar nuestra tabla de verdad. Bueno, para seguir realizando nuestra tabla de verdad, ahora nos vamos a las columnas. Para saber cuántas columnas necesitamos, debemos tener en cuenta lo siguiente, así como nos muestra nuestra diapositiva. Se tiene que tener en cuenta las preposiciones simples, las negaciones, las preposiciones compuestas y los signos de agrupación. Mirando aquí nuestro lenguaje simbólico, nos damos cuenta que tenemos tres preposiciones simples, R, S y T. Llevaríamos 3 columnas. Después nos dice que tenemos que tener en cuenta las negaciones. Tenemos la R negada, sería nuestra cuarta columna. Después nos damos cuenta de los signos de agrupación, que son los paréntesis, que nos forman una preposición compuesta, que sería negación de R, disyunción S. Y por último ya tendríamos nuestro lenguaje simbólico completo. Entonces aquí, como nos muestra nuestra diapositiva, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, nuestra tabla de verdad. Entonces serían 6 columnas con 8 filas. Bueno, después de lo anterior, nos damos cuenta, como vemos en esta diapositiva, que así quedaría nuestra tabla de verdad.
con las 6 columnas de las 3 preposiciones simples, la negación, la preposición compuesta y nuestro lenguaje simbólico. Y tenemos nuestras 8 filas que son las que vamos a llenar a continuación. Bueno, para comenzar a llenar la tabla, aquí nos dice nuestra diapositiva que al momento de definir las preposiciones R, S y T, debemos tener en cuenta que tanto verdadero como falso deben contar con un 50% y un 50%, comenzando siempre con verdadero. Sabiendo que tenemos 8 columnas, entonces el 50% de esas 8 columnas serían 4. Entonces comenzamos con 4 verdaderas para R y 4 falsas. En nuestra segunda preposición simple, la S, si acá tuvimos 4 y 4, entonces acá haremos 2 y 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y ahora con la T nos vamos a que si ya teníamos 4 y 2, ahora tenemos una, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así como se muestra en nuestra diapositiva, y así llenaríamos la tabla con verdadero y falso las preposiciones simples. Bueno, ahora bien, para llenar la negación de R, mirando nuestra diapositiva nos dice que la negación R representa la negación de la variable R en la tabla de verdad. Esto significa que si R es verdadero, entonces la negación será falsa. Y si R es falso, entonces la negación será verdadero. Entonces, como en la primera columna acá de R nos damos cuenta que tenemos 4 verdaderas, entonces la negación sería 4 falsas. Y después tenemos acá 4 falsas, entonces la negación sería 4 verdaderas, como observamos aquí en nuestra tabla de la diapositiva. Ya se quedaría resuelta la negación. Bueno, ahora seguimos con nuestra preposición compuesta, que es negación R, disyunción S. Y en esta nos dice que esta será verdadero si S es verdadero y será falso si S es falso. Bueno, teniendo en cuenta esa regla, así llenamos nuestra tablita de verdad. Entonces nos damos cuenta que nos queda verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y falso, falso, como vemos aquí en nuestra diapositiva. Y ya por último, para completar toda nuestra tabla de verdad, nos encontramos con la implicación, negación R, disyunción S, condicional T. Y esta nos da la regla que es falsa solo si nuestra preposición compuesta es verdadera y la preposición simple T es falsa. En cualquier otro caso, esta implicación será verdadera. Siguiendo esa regla, nos damos cuenta aquí en nuestra diapositiva cómo sería el resultado. Tendríamos verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero y falso. Y así tendríamos llena nuestra tabla de verdad. Bueno, ya por último, nos pide una comparación entre nuestra tabla de verdad que realizamos manualmente y la tabla de verdad de la UNAT que hace el simulador. Como vemos aquí en nuestra diapositiva, pues nos damos cuenta que hicimos el ejercicio bien, ya que obtuvimos los mismos resultados. Y nos pide identificar si esta tabla sería una tautología, una contingencia o una contradicción. Cabe aclarar que sabemos que la tautología es cuando en nuestro lenguaje simbólico ya todo nos dio verdadero, una contingencia cuando hay una mezcla de verdadero y falso, y la contradicción es cuando todo nos da un resultado falso. Mirando nuestra tabla, pues vemos que tenemos una mezcla de verdadero y falso, por lo cual llegamos a la conclusión de que nuestra tabla de verdad es una contingencia. Bueno, y esto sería todo, donde aplicamos nuestro ejercicio sobre preposiciones simples y tabla de verdad. Espero que haya sido de mucho entendimiento y haya quedado claro todos los conceptos y todo lo que quise transmitir a la hora de la aplicación de este ejercicio. Muchas gracias.